Mi nombre es Norberto Púzolo, vivo en Rosario, ya tengo 70 años y a mis 18 o 20 años participé de aquella experiencia colectiva que todavía hoy de alguna manera se sigue recordando, que fue Tucumán Arde. Vos lo planteas, a todo tu testimonio lo planteas sobre una verdad construida por tus recuerdos y tus cosas. ¿Te podrías explayar un poquitito con el tema ese? O sea, ¿qué significa la verdad? Yo creo que, bueno, que todo relato es una construcción, e incluso no sé, me disculpo de antemano porque lo que puedo decir, lo que puedo narrar es mi recuerdo. Ese recuerdo puede estar traicionado por el tiempo, puede estar modificado, incluso en algunas ocasiones está agrandado también, ¿no? Por aquella frase que se repite tanto: todo tiempo pasado fue mejor. Yo no lo creo así, al contrario, más de una vez digo que restándole cualquier mirada épica a lo que terminó siendo una obra de arte cuando no era planteada así, digo que también en el caso particular, ya que soy yo el que estoy hablando acá, de alguna manera voy a hablar también de mí. Como dije antes, Tucumán Arde también me llevó a que entre mis 20 y 35 años yo no trabajase en una producción artística. Con el paso de los tiempos, del tiempo mejor dicho, y hace un tiempo relativamente corto, en una muestra que curó Rodrigo Alonso, al cual le sigo agradeciendo lo que él propuso, que insistió en que mostrara las fotos que había hecho, las fotos periodísticas que yo había hecho durante esos años, antes de retomar, cuando llega la democracia, no sé cómo catalogarlo. Empecé trabajando con lo que podía, como podía, y haber rescatado esas fotos para mí fue, no sé, la palabra no es interesante, fue muy valedero, porque me llenó un hueco donde yo pensé que no había hecho nada referido a la actividad creativa. Y de última instancia, por más que sean fotos periodísticas, yo creo que sería tonto decir que la foto periodística no tiene una actitud creativa, ¿no? Es decir, y bueno, por lo menos eso me ayudó mucho en ese hueco que también me dejó Tucumán Arde, ¿no? Ya tomando como que la foto periodística es creativa, es también, o se ha convertido a lo largo del tiempo en una obra que tiene todo un cuerpo y un sustento, una energía por sí misma. Yo creo que, vamos a decir, si uno quiere tomar un hito, quiere tomar un mojón, digamos, del Mingitorio de Duchamp para acá, la obra de arte la instituye o la determina el propio hacedor, el propio operador, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que uno puede tomar, digamos, no solamente la fotografía periodística, de hecho lo es, podría tomar cualquier fotografía y decir, esto es una obra de arte. ¿Qué ocurra después con eso? ¿Qué pase con eso? ¿Qué pase en quien la mire o quien la valore o quien no? Es tan fortuito, es tan determinado por las circunstancias, que yo creo que, bueno, creo que sí, que una foto, sea que sea, si sea periodística o como sea, es una obra de arte si quien la hace determina que es una obra de arte. Creo que un ejemplo bastante claro de eso es que hoy, si siempre dijimos que la fotografía era una de las artes más democráticas, porque al tratarse de una máquina y mucha gente sacaba fotos, hoy realmente se ha popularizado porque creo que no hay sector social que no tenga un teléfono que saca fotos. Hoy la fotografía realmente, más allá que también esto, hago un pequeño paréntesis, se podría discutir si es fotografía, no es fotografía, si le llamamos fotografía, la llamamos infografía, porque no hay material sensible que se modifique, pero es material para otra charla y otra discusión. Yo creo que hoy la diferenciación entre toda esa cantidad de gente que anda con un celular y saca fotos y los que hacemos fotografía
con otro sentido, está en esa actitud de uno de decir, yo hago fotografía como arte, o hago fotografía como tal cosa. Y la otra persona saca foto porque, bueno, porque tiene un placer en eso, o porque le ayuda a la memoria, o porque, no sé, acumula selfies y demás, ¿no? En muy pocas palabras, ¿qué ha significado en ese momento para vos? Yo creo que, si tuviera que hacer una cosa muy sintética, yo podría decir una palabra. A mí creo que esa obra me marcó. Yo era muy joven, mi formación para nada era profunda y mucho menos académica. Yo creo que tuve, no sé cómo decir, si la palabra es suerte, porque creo que también uno a veces elige a quién acercarse. Y haberme acercado a ese grupo, al grupo de vanguardia, en ese trabajo que hice últimamente, digo, me incorporé, o mejor dicho, me incorporaron, porque creo que fui aceptado, yo era un chico, es decir, era un adolescente, o saliendo, no sé cuál no tengo bien claro dónde empieza la adolescencia, dónde termina, pero yo me acerqué a ellos a mis 16 años más o menos, y a los 18 me puse ya con el grupo de vanguardia, a los 19, 20, la obra Tucumán Arde. Yo creo que me marcó, y me marcó en una manera, así como tiene esa parte negativa de haber, pero creo que esa parte negativa que yo digo no es más que un botón de muestra de todo lo que ocurrió en este país. Yo creo que mucha gente llegó a un punto donde no supo, no pudo o no lo dejaron seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Creo que sí me marcó porque, como dice Freud, los primeros años de vida, fueron mis primeros años de vida en la actividad artística, me marcó, y creo que por todos los medios traté de ser coherente. Si lo logré o no, eso me deberán juzgar lo demás. Una de mis frases repetidas, y que me repito a mí, no solamente a los demás, es que yo creo que la vida no es una línea recta, ¿no? La vida tiene sinuosidades, pero que esos bandazos tengan un andarivel acotado, que no vayan de una punta a la otra por kilómetros, ¿no? Que vaya dentro de una... Porque sería inútil poder decir tengo un camino recto. Todos tenemos alguna otra cosa que nos podemos arrepentir. Pero Tucumán Arde, en el caso particular mío, y ojalá así lo deseo, que la obra posterior haya tenido algún grado de coherencia. Siempre con las circunstancias que me tocaron trabajar. Es decir, yo no digo que sea así, digo que ojalá los demás me digan eso, ¿no? ¿Alguien los ayudó para costear el viaje a Tucumán? Sí, sí. Yo no lo podría afirmar del todo, pero creo que sí hay una parte que también aclara algo de lo que ocurrió en Tucumán. Creo que en ese momento en Rosario estaba la Biblioteca Vigil, una biblioteca popular, una cosa que también da para otra charla y con gente que realmente la conozca muy profundamente, porque es increíble, que hoy sería irrepetible. De hecho, el gobierno le acaba de entregar nuevamente el edificio, pero pensar que en un barrio alejado del centro, se pudiese hacer una biblioteca de varios pisos, con escuela primaria, escuela secundaria, jardín infante, teatro, una gran biblioteca, edición de libros, con una rifa que compraban los propios trabajadores, los propios obreros, el propio barrio. Es realmente increíble que eso se podía hacer, ¿no? El golpe militar la destruyó, la robó todo, tiró todo, incluido un archivo muy grande que había, porque una de las condiciones que tenía la biblioteca era que se editaban libros, y uno de los premios, todo el mundo que compraba rifas se llevaba un premio que, si no ganaba el auto del departamento, se ganaba libros, ¿no? Bueno, me fui un poco por esto. Creo que la biblioteca aportó plata para la obra, pero creo que, y esto para mí, este es mi recuerdo, mi construcción de este relato, el doctor Isidoro Rulite, que para mí fue el último mecenas que tuvimos, el último, nos compraba obra, también por consejo de Juan Grela, que fue nuestro maestro, compraba obra de esos muchachos, esos chicos, es decir, que podían tener mucho valor en el futuro, pero podían ser que no valían nada. Sin embargo, él, que tenía colección muy importante, de Berni a Le Parc, nos compraba cosas. Y él puso, por eso digo, si esto lo escucha alguna otra persona que haya actuado, a lo mejor tiene otro recuerdo, él puso una cantidad de dinero importante
y como buen colisionista pidió algo a cambio. Pero ¿qué se le iba a dar? No había que darle. Es decir, primero que todas las cosas se le había levantado la policía, había levantado en Buenos Aires cuando la Fostra creo que no llegó a inaugurarse. Y a cambio de eso, María Teresa Gramulio y Nicolás Rosa, un gran semiólogo y una investigadora de literatura, escriben ese manifiesto y firmamos todos los que participamos. Se le entregó, que ojalá eso exista, yo no sé si existe, no tengo noticias de eso. Se le entregó eso y yo creo que aquel planteo primario de una paradoja, un arte sin artista que había sido Tucumán, donde ninguno, es decir, yo no debería estar diciendo acá que saqué fotos, yo no debería estar diciendo yo actué o yo participé, ese yo primero con lo que hice. Bueno, a partir de esa firma, eso toma luz quién son los que participaron, ¿no? Quién son los que trabajaron en eso. ¿Cómo se llamaba exactamente? Isidoro Slulitel, dueño de un sanatorio muy importante en aquel momento en Rosario. ¿Tenían contactos en Tucumán y referencias de a quién entrevistar, a dónde ir y demás, o no? Mirá, ¿Vinieron ciegos y no. Hubo un primer viaje que yo acá sí me voy a amparar en la edad que tenía, porque posiblemente yo he sido uno de los más, tenía otra, no había una, ¿cómo decir?, una distribución de las tareas, había una cuestión natural de las tareas. Supongo, quiero decir, que gente, cuando digo más grande, hay que ubicarse. Hoy yo no me siento más grande o menos grande una persona que me llevo o le llevo 10 años, pero en aquel momento 10 o 15 años es mucha la diferencia. Por ejemplo, Rubén Naranjo ya tenía 2 hijas. Para mí eso era un hombre grande. A Grela le decíamos el viejo, ahora tenía 45 años. Quiero decir, supongo que fueron ellos quienes acá en Tucumán hicieron todos los contactos con la gente de la FOTIA, con la gente que yo lamentablemente no recuerdo y a lo mejor tendría que ponerme a investigar o a preguntarle a otro, pero son esas cosas que prefiero mantener con esa frescura del recuerdo. ¿Quién era o cómo se llamaba la asociación de maestros, la asociación de docentes? ATEP. Bueno, te agradezco mucho. Que nos dio su casa para que ahí parásemos. Me acuerdo que una casa con varias habitaciones, con camas cuchetas, que ahí parábamos y creo que hasta cocinábamos, comíamos, y nos pasaba, como digo en ese video, a buscar una camioneta de la FOTIA. Todos esos contactos los tiene que haber hecho gente que, digamos, no era mi tarea, vamos a decirlo así. Pero no había artistas de Tucumán, ¿o sí? Que no, te hayan contactado. No había artistas de Tucumán. Y esa pregunta me la han hecho último tiempo varias veces y me crea una situación que lo he tratado de pensar, pero quizás me lleve mucho más tiempo resolverlo. Y a lo mejor también no hay mucha gente que yo pueda llamar por teléfono para preguntar esto. No quedan muchos compañeros del cual yo tenga contacto, sí tengo con algunos, para ver qué recuerdan de esto. Yo sí lo traté de hablar con alguna gente historiadora de arte y demás, a ver qué pensaban ellos. Y a mí me parece que eso se explica de alguna manera porque la obra era más política que artística. Y creo que, primero que no sé si en Tucumán había gente trabajando en una cuestión más, desmaterializada, una obra más conceptual. Y por otro lado, creo que el hecho de que viniéramos con un subterfugio a reunirnos en el museo, creo que fue en el museo, en la Secretaría de Cultura, no recuerdo, sé que había una señora que era directora, tampoco recuerdo el nombre, y presentamos eso como un intercambio cultural de Rosario y Tucumán. Era todo un subterfugio para poder después ir con la FOTIA a hacer las tomas esas o hablar de los ingenios o documentar a nuestra medida, porque tampoco que teníamos grandes cámaras ni nada. Yo creo que, esto también lo digo y corre por mi cuenta y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Si la policía no se hubiese llevado el material, hoy ese material tendría un valor. Sí, está la fotito, está el papelito, está la peliculita, así lo digo en diminutivo porque es eso, ¿no? Pero tampoco es que un cuerpo de obra que estaría, sí, posiblemente desde el punto de vista del documento o de, qué sé yo, supongo que si se encuentra un diente nomás de un hombre
Netherlands, como sea, tiene un valor el diente. Pero a mí me parece que el cuerpo de la obra no era unos papeles, sí, claro, si uno tuviese los papeles rotos que dibujó León Ferrari también tendría ligado al fetichismo del arte, ¿no? Estas letras o estos textos lo escribió León Ferrari, este papel lo escribió León Ferrari, y bueno, tendría también esa cuestión fetichista que tiene el arte de quién hizo qué cosa. Pero no más allá de eso, ¿no? Es decir, yo creo que la obra en sí era una serie de papeles, de cosas escritas, foto ampliada, puesta en la pared y demás, pero creo que no era otra cosa que un punto de reunión, que un punto donde mucha gente, así se ve en la foto, iba a discutir. Creo que también era otra época, ¿no? Es decir, las movilizaciones estaba a la orden del día. Y creo que eso la muestra incluso en la CGT de Rosario, que es la que yo recuerdo de haber participado. Hay fotos que yo pasé unas películas tan mínimas, 8 milímetros, es decir, tan pobre, por lo menos lo que recuerdo. Es decir, era más un punto de reunión, un punto de discusión, un punto de ver qué pasaba. Y yo creo que, bueno, en definitiva, el hecho de haber tomado Tucumán también era un poco discutir todo lo que ocurría en el país, nada más, ¿no? Claro. Bueno, una última pregunta y en pocas palabras, y te cuento un poquitito. En la primera reunión que se hizo de este ciclo, hubo una discusión un poco larga y que no quedó nunca clarificado sobre si era arte político o no era arte político y demás, y si hablaba de política o si cualquier obra es política o no. Yo lo que te pregunto, y creo que como para zanjar un poco las cosas, esto era una acción política también, pero como toda obra es política, ¿esta acción era militante? Yo creo que era un germen de algo que no llegó a cuajar. Es decir, por supuesto hubo muchas reuniones antes, hubo reuniones en Buenos Aires, hubo reuniones, mucha gente tuvo esa reunión que después no participó. No te podría decir por qué, o no podría decir por qué no participó, o por qué, si no sé. Pero sí, me acuerdo de sigla, el FATRAC, Frente Antiimperialista Trabajador de la Cultura. Seguramente había gente que tenía algún acercamiento a determinadas, incluso cuestiones de grupos también incipientes, también que estaban surgiendo, ¿verdad? El grupo en sí no tenía ninguna militancia que adhería a tal o cual, yo no diría partido, porque no eran partidos, grupos o demás. Creo que individualmente sí había, hasta podría decirlo con una palabra poco académica, había corazoncitos más cerca a una cosa u otra, ¿verdad? Es decir, pero yo creo que el mayor valor que puede tener como hecho en sí es que todo el grupo, o toda la gente que participó, en ese momento en particular, éramos chicos mimados por el establishment. Es decir, así como hacíamos cosas que eran rechazadas por la gente que nos rodeaba, los museos, las instituciones y demás, porque creo que también acá vale la pena hacer un paréntesis. Creo que así lo veo yo, ¿no? Sigo insistiendo que es mi palabra. Es decir, nuestra actitud conceptual frente a la obra era muy diferente a lo conceptual de otros países del primer mundo. Yo creo que nuestro arribo a lo conceptual es para que esa obra no pueda ser absorbida por un mercado. Es decir, cuando también hablo, bueno, puedo hablar de otras obras, el Cubo de Renzi, qué sé yo, el plano inclinado de Favario, de Bortolotti. Yo hago una línea que va de piso a techo, una tanza. Es decir, ninguno tenía que ser muy loco para querer comprar una tanza que se usa para pescar con 2 pitones que se pegan en el piso del techo, la línea. Bueno, eso a la larga el mercado lo termina absorbiendo, ¿no? Termina siendo, bueno, yo creo que casi con una actitud antropológica. Es decir, es lo que se hizo en esa época, ¿no es cierto? Es decir, creo que mucha obra de arte, mucho de lo que nosotros consumimos, bueno, hasta el Mingitorio de Duchamp que nombré antes, creo que también yo no soy antropólogo ni nada, pero hay una cocina antropológica, que dice, bueno, esto es lo que se hizo en esta época, ¿no? Yo creo que entonces lo más valorable es que gente que el Ditela, las revistas de actualidad, hablaban de su movida vanguardista, es decir, dejaron esa cómoda posición para hacer esto otro. Y casi, bueno, de hecho la historia lo demuestra, ¿no? Después de Tucumán, el vacío, ¿no? Es decir, sí. Algunos volvieron a trabajar, otros nunca quisieron saber absolutamente nada.
otros se murieron de la forma más dramática, como Eduardo Favario, lo mataron, no murieron, mataron. Y a otros nos llevó bastante tiempo volver a trabajar, incluso con todas las inseguridades y todos los temores, porque bueno, después de eso, ¿qué hacía yo? ¿Qué pintaba? ¿Un patito? Es decir, era bravo, ¿no? Es decir, darle continuidad a esa actitud, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias.